Desde Buenos Aires, Argentina, estamos en vivo, los saludamos, los bendecimos con este aplauso, les damos la bienvenida. Y usted nos puede seguir ahora a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, compartir, puede entrar ahora, puede compartir, puede entrar a Google Maps, también poner una foto, compartir. Todo nos ayuda a que la palabra del Señor que estamos anunciando podamos difundirla a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos los que nos conocen y a nuestros amigos también de afuera. Gracias por seguirnos en Brasil, a nuestros hermanos en Cuba que la están pasando muy mal, oramos por ustedes, a nuestros hermanos en Santa Fe, en Paraguay, en Estados Unidos, a nuestros hermanos en España, a todos los que nos dejan un mensaje, una petición, les vamos a responder. También el día jueves lo pueden ver, que está subido el video completo por YouTube, por nuestro canal Iglesia Bautista, y también lo pueden seguir. Gracias a todos los que comparten todo lo que hacemos y todo lo que anunciamos, porque para eso lo hacemos, para anunciar las buenas noticias de Jesús. La palabra de hoy se titula Los dos deudores o dos deudores. Así que no sabemos bien si se trata de nosotros. Yo pensé, claro, estaba pensando, digo, ¿será, Señor, que no estoy debiendo en el buffet, en algún lugar y hoy viene complicado? No sé. Así que estamos a la expectativa de lo que será y de lo que Dios nos hablará. Así que bendecimos la vida de nuestro hermano Facundo, Señor. Dale palabra, háblanos a través de su vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Sí, bueno, puede ser que a algunos nos ha pasado a muchos, ¿no? Que a veces por ahí, por diferentes cuestiones y necesidades, adquirimos préstamos y a veces estamos medio complicados con eso, a veces somos medio perseguidos porque se nos complica y demás. Pero en este caso la palabra tiene que ver con algo un poquito más profundo que esto material que a veces atravesamos. Y quiero, en primera instancia, compartirles y presentar una situación y más que nada una realidad espiritual que tenemos todos ante Dios, que nos afecta a toda la humanidad ante Dios. Y acá no hay forma como de zafar, ¿no? El pastor comentaba un poquito la semana pasada, y no importa si hoy decís que te percibís que sos algún animal, tampoco zafarías. Ante Dios vas a también atravesar y a ser afectado por esta realidad espiritual que yo la coloqué en unas imágenes que vamos a compartir en pantalla. Y esta realidad es compleja, es muy difícil de decirla, es muy difícil de compartirla con las personas, porque no todos la perciben, no todos la aceptan, pero hay una realidad ante Dios, ¿no? La humanidad ante Dios. Y es que todos han pecado. Todos hemos sido constituidos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Esta realidad que revela la Biblia, obviamente, está en Romanos 3, del 9 al 12, ahí está en la versión NBI, y Pablo resume esto en la carta a los romanos y concluye, dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos, en este caso, somos mejores que los demás? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como no judíos, es decir, todos están bajo pecado. Así que está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Esa es una realidad espiritual base. Es difícil porque uno puede compartir esto con alguna persona y decirle, todos somos pecadores, y alguna persona puede decir, no, pará, ¿por qué pecador? ¿Por qué yo soy un pecador? ¿Por qué me decís esto? ¿Por qué me considerás un pecador? Yo no soy una buena persona, no le estoy haciendo mal a nadie, no le hago nada a nadie, no hago daño, no molesto, hago el bien, pero quizás esa reflexión está solamente basada en nosotros, en la humanidad. Pero acá estamos hablando, como decía al principio, de una realidad espiritual ante Dios. Y justamente la palabra de Dios dice, todos pecamos. No hay ni siquiera un solo justo. Todos pecaron y se refiere a todos. Se refiere a todos. En la segunda imagen
hablando un poquito más de esta realidad, que es medio difícil compartirla hoy en día, hablar de pecado, hablar del mal, hablar de ofensas es medio antipopular y muy difícil de oír y de compartir mucho más, pero no tenía alternativa de hacerlo. Y la segunda imagen hace referencia en lo que dice, por ejemplo, Romanos 6, 23. En este caso estoy leyendo la versión NBI. Dice, porque la paga del pecado, y acá estamos viendo la consecuencia de ese pecado, ¿no? Que estoy hablando, ¿no? La paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. En primera instancia, este texto, como dice el título, revela lo que merecemos. Si todos somos pecadores, ante Dios, todos merecemos la paga del pecado, que por consecuencia es la muerte espiritual, la muerte eterna. Mientras que por otro lado, aparece lo que recibimos en el mismo texto de la Biblia, en Romanos 6, 23, el regalo de Dios es vida eterna. Eso es lo que recibimos, no lo que merecemos. Lo que merecemos es la muerte por el pecado, porque es la paga del pecado, la muerte, pero recibimos, y lo que Dios quiere regalarnos es vida eterna. Así que, en resumen, la paga del pecado es lo que merecemos y el regalo de Dios es lo que recibimos. En esta tercera imagen quiero aclarar un poquito más este concepto, y esto lo estoy comentando como base, es algo que muchos ya lo saben y obviamente lo conocen hace mucho tiempo porque vienen a la iglesia, porque han escuchado muchas enseñanzas donde esto está siempre de alguna manera enseñado, explicado. La paga del pecado es lo que merecemos, dice la segunda imagen. ¿La tienen ahí en pantalla? La tercera, perdón, ¿puede ser? ¿Está en pantalla? Buenísimo. Yo la estoy viendo acá en el celu. La paga del pecado es lo que merecemos. Es lo que merecemos. Es un salario justo, merecido por la infracción a la ley de Dios. Estamos haciendo una comparación ante Dios, no ante nuestros pares, sino ante Dios. Por lo tanto, esto se resume en desobediencia, que es la razón, es el modo por el cual ingresó este pecado a toda la humanidad ya en el Edén, en el principio. Esto es separación de Dios, es lo que merecemos, es vacío existencial, es lo que merecemos, ruina espiritual es lo que merecemos, muerte eterna es lo que merecemos. Porque la paga del pecado es muerte, es lo que merecíamos, lo que toda la humanidad merece. Ahora Dios en este texto presenta lo que Él quiere regalar a la humanidad, lo que Él regaló, lo que Él dio a la humanidad, que es no lo que merecemos. Esto es una aclaración importante, es lo que recibimos, porque es un regalo, te lo dan. No es que te lo dan, alguien viene y te lo da y te lo da. No te pregunta mucho, te da el regalo. Es, en este caso, lo que recibimos, es una dádiva que vendría a ser un regalo, un don, es gratuito. Se resume esto en gracia, que no se la puede ganar ni trabajar para obtenerla. O sea, no hay nada que puedas hacer para recibir ese regalo. No hay nada que puedas hacer para ganar, no hay nada que puedas trabajar duramente para ganar y para recibir eso, porque es algo que se da, es un regalo de Dios. No es algo que se compra y que se adquiere. Entonces, Dios nos amó de tal manera, teniendo esto como base. Dios nos amó tanto a su creación, amó tanto a la humanidad, que como lo revela y lo muestra también este texto tan popular y tan conocido como Juan 3:16, Él envió a su Hijo unigénito justamente para darnos vida, justamente para vencer la muerte que merecíamos por el pecado, que es Jesús, ¿no? Esto es lo que Dios hizo por amor hacia nosotros. Ahora, el resumen es que Dios es amor, por eso hizo eso, por eso nos ama, como hablábamos y compartía tanto el pastor Tiagui y Lauti. Dios es amor y es ese amor verdadero y es ese amor que perdona, esa acción de Dios que perdona, que salda nuestra deuda
y que cubre multitud de pecados, como también lo decíamos. Ahora la cuestión es que también, así como Dios es amor, también Dios es justo. Y si la paga del pecado es muerte, es muerte. No hay otra opción. Así que Jesús viene a ser esa persona que amó, que nos amó, pero que también satisfajo la necesidad que había por el pecado. Él vino y pagó lo que había que pagar por el pecado y murió por nuestros pecados. Esto está expresado, por ejemplo, en algo que el pastor nos ha compartido en muchas ocasiones, que es un texto fantástico, que el pastor siempre hacía una dinámica en la cruz, y está en el texto. Ahora ya dejamos las solapas y eso queda ahí en pantalla, no hay problema, pero vamos al texto que está en Colosenses 2. Es un texto maravilloso, es un ejemplo maravilloso de lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora está en que cada uno crea o no crea en eso, le dé importancia o no le dé importancia, y siga pensando que en realidad yo no soy un pecador al cual tienen que venir a perdonarlo y hacer tanto. Bueno, esto que Jesús hizo y donde se manifiesta el amor de Dios y se manifiesta la justicia de Dios es en la cruz. Está en Colosenses, como les decía, yo lo voy a buscar, ustedes seguro ya lo encontraron. Donde están los ense, Filipenses, viene Colosenses y estamos en el texto 2, donde expresa también Pablo a los hermanos de Colosenses, en esta carta a ellos, expresa que la deuda del pecado, que era muerte, fue cancelada en Jesús, cuando Jesús fue a la cruz, cuando pagó el pecado justamente que nosotros teníamos que pagar ante Dios, que era vida eterna, separación de Dios y todo eso, lo pagó en la cruz. Está expresado en Colosenses 2, en el texto 13, vamos a leer el 13 y el 14. Y ustedes y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él dio vida juntamente con Jesús, perdonando todos los pecados. Perdonando todos, y me gusta todos porque es todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto es sumamente interesante porque el acta es la evidencia, es la prueba de nuestra deuda. Cuando vos adquirís una deuda, pedís un préstamo, hay un comprobante que termina siendo como justamente la evidencia de que vos le estás debiendo tanto dinero a ese prestamista. Entonces, Jesús lo que hace es anula el acta de los decretos que había contra nosotros, contra nuestro pecado. En ese acto, sin dudas, estaba detallado separación de Dios, vacío existencial, muerte espiritual, muerte eterna y un montón de otras cosas más, que son consecuencia de esa deuda por el pecado. Pero Jesús la exhibe. Esa acta es un documento, está haciendo una analogía, está haciendo una comparación con algo legal que sucedía en esa época. Cuando alguien le prestaba dinero a alguien y cuando esa persona cancelaba la deuda, se exponía todo públicamente, o cuando no la cancelaba también. En este caso, Jesús lo que hace es, ese documento que nos era contrario, es cancelado en la cruz. Ese documento lo que representa también son nuestras obligaciones incumplidas. Nosotros transgredimos la ley de Dios. Transgredimos la ley de Dios en desobediencia. Y esa acta representa todo eso. Y Jesús lo que hizo es, clavándola en la cruz, clavándose en la cruz, hizo una cancelación pública de nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo Pablo, lo que está enseñando en este concepto de que en Jesús no solo Dios nos amó, sino que actuó con justicia y Él pagó. Alguien tenía que pagar, no es que yo te amo y ya estás perdonado, alguien tenía que pagar. Y ese amor tiene un costo. Y fue esa entrega maravillosa de Jesús en la cruz, que en resumen lo que termina diciendo es,
hermanos, su deuda ya no existe. Esa deuda que te atosigaban, que te mandaban mensaje por WhatsApp, que viste cuando llaman a tu pariente, llaman a tu tío porque vos no respondés, te mandan por mail, después ya pasa legal, después ya hay un estudio contable y después y así, y te buscan. Esa deuda del pecado que teníamos para con Dios, porque Él es santo, fue anulada. Y Jesús en la cruz fue lo peor que hizo para Satanás, lo mejor para nosotros, porque imagínate Satanás con todas las actas, la acta de Ruth, mi acta, la acta de Lidia y todas las actas ahí, con todo lo que transgredieron, con todo el pecado, con todo el peso del pecado, todo en su poder. Y Jesús en la cruz dice, la deuda ya no existe. Esto es lo más poderoso de nuestra fe, creer en esta obra de amor y de justicia en la cruz. Ahora quiero simplemente dejar unas preguntas y el mensaje va a ser corto. Entiendo que va a ser muy corto. ¿Cuál era el acta de tu deuda? ¿Qué ítems tenía? ¿Cuáles eran esos pecados que Jesús clavó en la cruz y canceló en tu vida? ¿Alguien se acuerda de alguna de esas cosas que te atormentaban, que te avergonzaban, que te hundían y que Jesús las tomó como se tomaba un acta y los clavó en la cruz y perdonó esa deuda? ¿Cuántas hojas tenía tu acta? ¿Era un acta chiquita? ¿No eran tantos pecados? ¿No eran tan graves? ¿O era una hoja extensa con muchos pecados? ¿De cuánto era la deuda que Dios te perdonó? Son preguntas que a mí me da la impresión de que son sumamente importantes. ¿De cuánto era la deuda? Una vez me pasó con una de mis hijas, que hoy está presente, que había cometido un error. Y tenía que venir a pedirme perdón. Y después de un momento viene, yo ya sabía todo lo que hizo, obviamente ella también sabía lo que hizo, y viene a pedirme perdón. Papá, ¿me perdonás? Pero viene muy tranquila, como diciendo, bueno, voy a cerrar este tema para ya quedar bien con mi papá, para que no le pido perdón y ya está, caso cerrado. El problema se agravó cuando yo dije, ¿de qué te tengo que perdonar? Claro, porque ahí ella me tuvo que decir, claro, cuál era la cuestión, cuál era la razón de tú acercarte y pedirme perdón. Entonces, ¿de cuánto era la deuda que Dios te perdonó? Cuando recibiste el perdón de Dios, ¿era una deuda alta? ¿Era una deuda pequeña? ¿No era nada? ¿Era poquito? ¿Era mucho? ¿Hay algo? Pregunto también. ¿Hay algo que Dios tenga que perdonarnos hoy? ¿Hay algo, hay algún acta o hay algún papel que lo tenemos guardado ahí en la billetera? ¿Y hay algo que Dios tiene que perdonarnos hoy? ¿Habrá algo que Dios tenga que perdonarnos hoy? Porque la obra de la cruz sigue activa, sigue haciendo milagros, sigue salvando, sigue sanando, sigue perdonando. No es algo que sucedió y quedó ahí, no, sigue, es una obra continua, es eterna, es para siempre. Entonces, no es algo menor el comprender y ser consciente del valor de mi deuda. No es algo menor. No es algo menor reconocer y conocer el valor de la ofensa que le causé a alguien. No es algo menor. No es algo menor poder ser consciente de mi pecado y ponerle nombre. Es envidia, es celo, es orgullo, es rencor, es falta de perdón, es odio. ¿Qué es? No es menor, porque esto va a determinar también mi respuesta ante el amor y ante el perdón de Dios. Mi hija, si se acercaba y simplemente me decía, papi, ¿me perdonás? Sí, hija, te perdono, tranquila. Era como que nada pasó.
Ahora cuando yo le dije, ¿y de qué te tengo que perdonar? ¿Qué es lo que te tengo que perdonar? Eso la ubicó en la realidad que ella estaba y lo que ella estaba necesitando. Y ahí fue maravilloso poder perdonarla, porque ella comprendía no solo lo que hizo, sino lo que estaba recibiendo de parte mía. Estaba comprendiendo el valor y la importancia del perdón, en este caso, de un padre o de una madre hacia su hijo, o el perdón de un hermano hacia otro, el perdón de un esposo o una esposa. Cuando comprendemos que se nos está perdonando. Entonces, esto es maravilloso, porque encima con Dios pasa esto. Cuando más descubro a Dios, cuando más venís, por ejemplo, a la iglesia, o más venís a la red de jóvenes y empezás a conocer más cosas de Dios, más de cómo es Jesús, más de quién es Jesús, quién es Dios, cuál es su plan, cuál es su propósito, más descubro quién soy yo. Y encima cada vez voy conociendo más de su santidad, porque Dios es santo. Entonces conozco más el peso o la gravedad de mi maldad. Eso es maravilloso. Es maravilloso, pero es algo muy importante. Porque si no, podría pasarte, como me ha pasado en algún momento, en vez de caminar como un perdonado, caminaba como un condenado. Dios me amaba, Dios me perdonaba, pero si yo no recibía y no valoraba eso, era como nada. Como no hubiese recibido nada. No tenía mucho sentido. Y hay un texto, la Biblia lo que tiene es maravilloso. Yo sé que mucha gente le ha pasado en hablar con personas que obviamente no creen en la Biblia, dudan de la Biblia, esto lo inventaron, lo acomodaron para que, bueno, un montón de cosas. Y yo los escucho y los entiendo, ¿no? Entiendo a qué se refieren. Entiendo lo que pasa en su corazón. Pero no puedo yo negar la verdad que creo, ¿no? Entonces siempre le termino diciendo, yo te entiendo, pero yo no te puedo negar la verdad que creo. Y en la Biblia hay tantas cosas maravillosas que tienen sentido, que tienen propósito y no terminan siendo solo palabras escritas, sino que tienen un contenido de vida extra que cuando empezás a acercarte, empezás a descubrirlo. Y bueno, vamos a acercarnos a una parte de la Biblia, vamos a ver si podemos descubrir la vida que hay en esto. Esto está en Lucas. Miremos lo que está en Lucas, esto es maravilloso y nos va a ayudar justamente a ir un poquito más profundo. Un poquito más profundo. Está en Lucas. En Lucas 7. Esto es Lucas 7. Y ahí vamos a adentrarnos un poquito, a acercarnos al título. Hay dos deudores en este caso. Acá puede haber dos deudores, podemos ser más, eso depende de cada uno. Esto es Lucas 7. Y vamos a ver la importancia del valor de una deuda y sus consecuencias. Lo que produce el saber y el conocer el valor de tu deuda, de tu ofensa, de tu pecado. Les voy a contar un poco sobre esta situación. Esto es Lucas 7. Vamos a ver el texto que está desde el verso 36, que es un momento donde a Jesús lo invitan a comer a una casa y ahí suceden varias situaciones y Jesús empieza a revelar un montón de cosas, hace cosas maravillosas, pasan cosas maravillosas, pasa de todo. Yo solamente voy a compartir un poquito de lo que pude vislumbrar mientras meditaba en este texto, que es uno de mis favoritos. Jesús siempre se le criticaba por comer con pecadores, por juntarse con publicanos, por estar con la parte, en esa época de la historia, la parte que toda la gente, que todos rechazaban. No estaba con los religiosos, con los ortodoxos, estaba mucho con los pecadores, se juntaba a comer, a tomar vino y todas esas cosas. Pero en este caso Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo. Este fariseo se llamaba Simón. El texto relata que entrando a la casa de Simón, el fariseo se sentó a la mesa, ¿no? El verso 37 dice, entonces pasa una situación. Una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, de un perfume, de un aceite, de un incienso, y estando detrás de él, a sus pies, se refiere a Jesús, llorando,
comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba los pies de Jesús y los ungía con ese aceite, con ese perfume. Bien, una situación rarísima y muy lejana para nosotros. La realidad es que cuando en esta época de la historia y en este lugar del mundo, cuando en este caso un fariseo, que era una persona importante en la sociedad, invitaba a alguien, esa invitación a su casa no era algo privado como es ahora en nuestro caso, en su mayoría invitamos a comer a alguien y nos quedamos adentro. En ese caso, las casas eran casas que tenían partes públicas, tenían patios exteriores, y la realidad que cuando una persona invitaba a otra a cenar, a comer, ya sea de día o de noche, en este caso a comer, a la mesa, a sentarse con él, esto tenía cierto tinte de público y cualquier persona podía acercarse a la casa. Por eso pasa esto, porque si uno dice, ¿cómo esta mujer se metió? Nadie la detuvo, ¿cómo entró por la ventana? No, podían participar de esa comida, no podían estar en la mesa, solo estaba el anfitrión y los que eran invitados, los que estaban permitidos, pero después el público, algunos vecinos, porque el fariseo también tenía discípulos, podían venir a esta comida donde el rabí se iba a juntar con otro rabí que era Jesús. Entonces había muchas personas y gente del pueblo podía acercarse y presenciar todo lo que se iba a charlar en esa comida. Entonces, por eso irrumpe esta mujer. Cuando vio esto el fariseo, que había invitado a Jesús, dijo para sí, este hombre, por Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces ahí Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y ahí escucha Simón, y Jesús le dice, bueno, lo siguiente. Y acá cuenta una historia. Y dice lo siguiente. Un acreedor, un prestamista, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50 denarios, mucho menos. Y no teniendo ellos con qué pagar, el acreedor perdonó a ambos. Los perdonó a dos. Le perdonó la deuda a los dos, al que le debía 500 y al que le debía 50. Al que le debía $1.000.000 y al que le debía $1.000.000, los sentó a los dos, le dijo, ustedes me deben esto, vos esto y vos esto, tráeme tu acta, es esto, tráeme los papeles, esto, los perdono a los dos. Eso es lo que cuenta Jesús. Entonces Jesús le dice a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Al acreedor, no al que los perdonó. ¿Cuál de ellos le amará más? Esa es la pregunta que Jesús le hace a Simón. Y Simón le respondió y le dijo, pienso que a aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesús, rectamente has juzgado. Y ahí podemos ver un poco lo que veníamos diciendo recién. A uno le perdonó 500 denarios y a otro le perdonó 50. Y Jesús introduce una pregunta que revela un montón de cosas. ¿A quién de esos dos va a amar más a esta persona que lo perdonó? Y Simón dice, y al que les perdonó 500, imagínate, le debía 500, le dio $1.000.000 y lo perdonó, lo amo toda la vida. El que le perdonó 1.000 pesos, bueno, gracias, está bien. Y esto es importante porque ahí estamos ya introduciéndonos en el valor de la deuda y la reacción cuando es perdonada la deuda. Entonces Jesús, vuelto a la mujer, la mira y le dice a Simón, ¿ves? Esta mujer, yo entré a tu casa y vos, Simón, no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso cuando entré a tu casa. No me diste beso, pero esta mujer, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite cuando entré, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y lo que quiere decir es que en esa época había tradiciones, costumbres sociales
que no podías dejar de pasar. Cuando vos invitabas a una persona a tu casa, en esa época no habían zapatillas que cubrían nuestros pies, era otra la cuestión. Entonces, a tu invitado lo primero que hacías eran tus esclavos lavarle los pies. Apenas entraba a tu casa, si vos eras el anfitrión, vos eras el que invitabas a una persona a comer, tu esclavo apenas ingresaba, le lavaba los pies. Después les daba un beso, que este beso representa una señal de honor, una señal de aceptación y de paz. En resumen, un shalom. Como hacemos nosotros, darle un shalom a esa persona, decirle: yo te bendigo, quiero que te vaya bien en todo, te honro, te acepto, que la paz de Dios esté sobre tu vida. Bueno, Simón no hizo eso y dice: la mujer desde que entró no paró de besar mis pies. Y por último, el aceite, que es un símbolo de honra, un símbolo de dignidad, también era una responsabilidad social y civil cuando se invitaba a alguien a comer, y mucho más cuando invitabas obviamente a un rabí, porque Jesús era un rabí para los demás fariseos. Pero lo más importante de todo esto, aunque esto fue un escándalo para la época, fue un escándalo, lo más fuerte para mí, y esto me resuena en mi corazón hace años, yo me acerqué a Dios, Dios hizo lo que empezó a hacer conmigo en aquella época, en el 2012. Yo tenía 29 años, hoy tengo 43 años. Y este texto siempre fue mi texto que estuvo en el corazón, esto que voy a leer ahora. Y todo esto que compartía, que es el verso 47. Y acá vamos a comprender por qué es tan importante ser consciente del valor de nuestra deuda, del peso de nuestro pecado, de nuestra maldad, ante Dios, no ante los demás, ante Dios. Dice Jesús, cierra toda esta situación diciéndole: vos no me lavaste los pies, ella con sus lágrimas. Vos no me diste beso, ella no paró de besar mis pies. Que besar los pies es una expresión de humillación, de arrepentimiento. Es grandioso. No ungiste mi cabeza con aceite cuando entré, y ella ungió con perfume, y no cualquier perfume, mis pies. Por lo cual te digo, esto es lo que dice, esto es maravilloso. Por lo cual te digo, dice Jesús, por lo cual les digo a ustedes que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo esto nunca lo entendí y capaz que todavía me falta entender, pero es maravilloso, porque dice: sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Y yo me acuerdo que decía: Dios, pero ¿cómo puede ser que vos perdonés poco si vos sos grande en misericordia? ¿Cómo puede ser que seas tan injusto y perdonar poco a alguien? ¿Por qué? Pero después con el tiempo fui, y creo al día de hoy, y en todo caso con el tiempo aprenderé y seré corregido, que no se trata del perdón de Dios, sino de la deuda que Él tenía, o que yo tenía con Él. Cuanto más grande la deuda, más voy a expresar amor, más agradecido voy a estar. Cuando poca es la deuda que Dios me perdonó, poco amo. Solo agradecido un poco y nada más. Porque al que se le perdona poco, poco ama. Para decirlo en palabras un poco más sencillo, mucho perdón, mucho amor. Poca conciencia del pecado, de la deuda, poco amor. Por eso vuelvo al principio, no es algo menor que vos puedas sentarte y decir: Dios, gracias porque me perdonaste, y hacer memoria. Gracias porque me perdonaste, o gracias porque me perdonás ahora, o gracias porque hoy en la iglesia me perdonaste esto que lo tenía guardado allá en el rincón de mi corazón. Porque me pude acercar a tu presencia en la iglesia, en el altar, y lloré y reconocí y pensé que no era un pecado y es un pecado terrible y lo estaba dibujando, escondiendo, y me lo perdonaste. Y eso va a determinar mi respuesta de amor, porque al que
poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Eso es maravilloso porque el amor termina siendo un fruto visible del profundo arrepentimiento que uno recibió cuando Dios lo perdonó. Es maravilloso, es maravilloso. Y los actos de esta mujer obviamente expresan arrepentimiento. Los actos de esta mujer expresan que reconoce que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es digno, que Él es el Mesías. Los actos de esta mujer representan el perdón de Dios desbordante, una gratitud profunda. Por eso reconocer y ser consciente del valor de nuestra deuda puede ser esencial para nuestra vida de fe. Puede ser esencial. Porque a veces nos creemos demasiado justos. Entonces, Simón, ante Jesús, en esa comida, era demasiado justo como para expresar tanto amor hacia Jesús. Porque para él no era tan pecador. Porque para él no era tan malo. Porque para él su vida no era tan grave como la vida de Hitler. No era tan malo. No maté a nadie. No soy tan malo como para merecer condenación y muerte eterna. Pero estoy haciendo una comparación con mis pares. Dios es santo. El pecado no puede ingresar a la atmósfera de Dios, por decirlo de alguna manera, ni una partícula, no puede, porque Él es santo. Entonces, es importante reconocer y ser consciente del valor de mi deuda. ¿Cuánto Dios me perdonó? Y eso nos va a llevar a experimentar más de la gracia, de la misericordia de Dios y una vida transformada por el perdón y el amor de Dios. Nuestra deuda, nuestro pecado ante la santidad de Dios, yo no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero nuestro pecado hasta ante la santidad de Dios solamente puedo decir que es algo invaluable, no lo puedo medir, no lo puedo contar. Es un montón. Ante Dios, todos acá somos invaluablemente pecadores. Ante Dios, éramos profundamente pecadores. No merecíamos, no podíamos estar cerca de Dios. No había forma. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra deuda era muy profunda. Nuestra acta era muy larga, interminable. Por eso me cuesta mucho expresar. No sé cómo decirlo, no tengo palabras. Por eso su amor, entendemos y escuchamos canciones que su amor es, como dicen, inagotable, incomparable. Su misericordia es para siempre, de generación tras generación. Por eso escuchamos y leemos en la palabra de que su perdón, y mucha gente dice, no, porque el perdón de Dios te transforma la vida, no, porque el amor de Dios te transforma la vida, y vos ves que no pasa nada en otra persona, porque no, para ellos no son pecadores. No necesitan perdón de Dios. Están haciendo las cosas bien. Pero ante Dios, la dimensión y la realidad espiritual es otra. Y eso es lo que yo quiero tratar de expresar en este mensaje que ya termino, que como decían, no tengo forma de expresar, no tengo la palabra, solo hay una que se me ocurrió utilizar para que podamos comprender que nuestra deuda ante Dios, que nuestro pecado ante Dios, que es santo, que la paga del pecado es muerte, que la paga del pecado, que nuestra deuda es separación de Dios, como decíamos al principio, también vacío existencial. No puedo medirlo si es mucho o si es poco ante Dios. Me cuesta. Lo único que le podría decir a Dios es, si Él me preguntara cuánto era el valor de mi deuda, lo único que le podría responder es eterna. Mi pecado era eterno. Mi separación de Él era eterna. Mi deuda ante Dios era eterna. No iba a terminar nunca. Mi muerte iba a ser eterna. Pero cuando Jesús es introducido y la deuda es cancelada, y uso la misma palabra, eternamente.
y nos hace justos. Éramos pecadores y nos hace justos. Nos justifica eternamente. Uso la misma palabra. Estábamos muertos y ahora tenemos vida eternamente. Estábamos separados de Dios y ahora tenemos comunión y fuimos reconciliados con Dios eternamente. Alguien puede ir pensando en su camino con Dios que perdió esto o perdió aquello. Yo creo que nadie puede perder nada si vive consciente de cuánto Dios te perdonó. Si sos consciente de que eras un pecador, que no merecías nada, pero Dios decidió regalarte vida eterna. Dios decidió enviar a Jesús para que vos solamente digas, creo en esa obra, y ya tu deuda automáticamente dejó de existir para siempre, por la eternidad. Por eso, la única forma de cerrar este mensaje es diciendo que Jesús, solo Jesús, y nadie más que Jesús, puede transformar nuestra vida eternamente, desde ahora y por la eternidad. Vuelvo a las preguntas. ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿De qué te está salvando Dios? ¿Qué te tiene que perdonar Dios? ¿Qué me tiene que perdonar Dios a mí hoy? ¿Qué te tiene que perdonar mañana? Yo pensaba, digo, este mensaje a una persona joven o adolescente no le va a hacer mucho sentido porque recién está arrancando y por ahí no se ha equivocado mucho. En cambio, una persona como yo de 43 ya cometió varios errores, entonces tiene otro tipo de valor Dios para mi vida porque tremendo pecador, me dirían. Pero ojo, que mañana puedes cometer un gran pecado. Y esa cancelación eterna se te va a adjudicar si crees que Jesús puede darte eso. Así que, sin más, en Jesús tenemos el perdón de nuestra deuda, de nuestro pecado, y a través de Él Dios nos reconcilió para que podamos vivir una vida como perdonados, una vida como amados de Dios, con la deuda cancelada, ya no separados de Dios, sino siendo hijos unidos, entrelazados en amor por su perdón, por su gracia, entrelazados por la fe en Jesús. Y así vivir, y así seguir, y así compartir. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Solo nos resta ahora aplicarlo a los demás. Solo nos resta aplicarlo al otro. Por algo el Padre Nuestro dice, por ahí se acuerdan porque saben que lo conocen todo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se entiende? Perdonar nuestras deudas, o sea, Dios, perdóname a mí, así como yo perdono a la persona que está firmando. Si vos me ves, te estoy diciendo, bueno, si vos ves que yo no la perdono a Ruth, automáticamente entonces Dios no me perdona, me retiene el perdón. O simplemente estoy poniendo en evidencia que el perdón de Dios era chiquito. Porque si el perdón de Dios hace todo en mi vida y llena mi vida, no va a haber ningún inconveniente en poder perdonar a mi deudor fácilmente. Así que bueno, simplemente esto querías compartir y bueno, que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer en su propósito. Amén. Lo perdono por las dudas, por alguna cosa. Quedé ahora claro. Quedé preocupado. Amén. Nos perdonamos. Sí. Al que tiene al lado, dígale, te perdono. Lo maravilloso es, ahora que dijo el pastor esto, no lo iba a decir, lo tenía anotado, pero lo maravilloso es Romanos 13, porque hay una sola deuda que Dios no pudo pagar por nosotros. Hay una sola deuda que Jesús no puede pagar, que no puede cubrir, que no puede saldar. ¿Y saben cuál es la deuda? Pablo dice en Romanos 13, no le deban nada a nadie. La única deuda pendiente que cada día cuando te levantes tenés que tener, está en Romanos 13, 8, y dice, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque no vas a adulterar, no vas a matar, no vas a hurtar, no vas a envidiar si amas. Amén. Amén. Gracias, Facu, por tremenda palabra. Quiero aclararle que cuando le pide perdón al hermanito, si le debe algo, igual se lo tiene que pagar. El pastor dijo que ya quedé libre de deuda. No. Justamente, otro día voy a predicar de eso, ya lo he predicado alguna vez, ahora solo voy a cerrar, pero recordá que el perdón no restaura directamente la relación, ¿sí? Eso es un proceso de tiempo. Pero el perdón es necesario para el comienzo de la restauración. Quiero cerrar este tema y no quiero arruinar lo maravilloso que nos dejó Facu de manera tan ordenada y como él es tan organizado, porque quiero que esté clarito. Y pensaba 2 o 3 cosas con las que quiero cerrar. Pensaba en qué momento oportuno para esta palabra, porque si usted... De la misma manera que Facu dice, todos conocemos el Padre Nuestro, obviamente, también todos sabemos por la liturgia de nuestro país, que es un país que nació católico y que poco a poco también va conociendo la verdad. En esta época, y fue el día miércoles, existe algo que se llama la Cuaresma. ¿Conoce usted? Yo le he hablado en otras oportunidades de eso. La Cuaresma es el momento en que la Iglesia romana coloca el final, por eso es en el final del carnaval, porque son 40 días a partir del miércoles hasta la Semana Santa. Se toma por las lunas, ¿sí? Otro día le explico todo, no quiero entrar en eso ahora, pero ¿para qué existía la Cuaresma, pastor? Parecido a lo que decía un poco Facu, pero mal. Claro, sin Jesús. O sea, ¿qué te decía? Vos dale sin ningún problema, gastá, andá al carnaval, hacé lo que quieras, viví tu vida y demás. Pero el miércoles, por eso es miércoles de ceniza, el miércoles te llenás de ceniza y listo. No pasó nada acá. No pasó nada. Y tenés 40 días, no hagas nada. ¿Sí? Y el problema mayor, por favor, no comas carne, lo cual no nos cuesta a nosotros. Claro, no nos cuesta mucho, porque somos santos, ¿sí? Porque comemos alitas, ¿cómo es la carcasa? Claro, la famosa. Yo me acuerdo que hace unos años venía con otra cosa, con el pollo y todo, ahora ya ni el pollo, ya ahora vamos con la carcasa. Y no comas. Como el hermanito que le dice, pastor, el hermano está en pecado, adulterio, vicios, anda robando sin corbata. Pará, es terrible. ¿Vio? Todos los pecados, sí. No, que se ponga corbata. Ese era el problema que tenía el pastor. ¿Por qué la hipocresía? ¿Por qué la hipocresía cuando tenemos gracia? Por eso Satanás, en su astucia, como nos enseñó nuestro hermano Facundo, no quiere que vos seas confrontado con el pecado. No quiere que te sientas pecador. No quiere que pienses que vos o yo somos pecadores. Por eso hoy lo que más vas a escuchar son mensajes positivos. Lo que más vas a escuchar no es la palabra de Dios que confronta, que es, justo anoche hablamos de eso con mi hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La espada es una espada de doble filo que penetra las entrañas. La espada de doble filo es la que tenía de un lado y del otro. Mataba cuando entraba y mataba cuando salía, cosa que no te quede duda que quedaba muerto. Hoy la palabra de Dios no se utiliza. Es un mensaje atmosférico, te abro un portal, te hago un aceleramiento y... Parece broma, pero es la realidad que estamos viviendo. Entonces la persona sale
En vez de con el mensaje de Facu, en vez de vos salir con la necesidad de la cruz y de Jesús y de Dios y decir, soy un pecador, tengo que ser perdonado, no salís como esta mujer, salís como el fariseo. No pasa nada. Lo mismo que dijo Satanás siempre, come tranquilo, no te vas a morir. Mentira. No pasa nada, sí que pasa. Y no es el problema que solo pasa en esta vida, pasa eternamente. Por eso es tan importante la gracia. Por eso es tan importante cada día agradecer por su gracia y por su misericordia. A veces lo hacemos en conciencia. Yo cada día le digo, Señor, gracias por tu gracia, porque es un regalo que no merezco. Por tu amor que no merezco. Pero después con el transcurso de la vida nos vamos olvidando y pensamos que merecemos algo. Entonces el Señor a veces permite que una situación, que una circunstancia o que algo suceda en nuestra vida y, necesitaba de Dios, necesitaba la gracia, necesitaba. Y cuando el enemigo, Satanás, te diga que ya no hay forma para tu vida, que no hay solución, que no hay más tiempo, anda a ese lugar donde Facu nos enseñó hoy en Colosenses, a la cruz, porque es ahí donde está el acta de tu deuda. No sé cuál de los dos deudores serás. Espero que seas como la mujer, la que sin importar nada viene a los pies del Señor. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Por eso siempre hay una oportunidad. En el final, el Señor le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lo que te salva y lo que nos salva no es lo que podamos hacer, porque ¿cómo podemos pagar? ¿Cómo pagaba este hombre? ¿500 denarios? Creo que es mucho más que 1.000.000 de pesos y de dólares, no lo sé, pero era impagable. Y sin embargo el Señor, a uno como a otro, en su justicia y en su amor, no importa lo que haya pasado en tu vida, importa lo que va a pasar en tu vida, y que te mantengas en esa gracia y en ese amor. Amén. Que todos los días de este año, al menos, puedas amanecer a la mañana diciéndole al Señor, soy deudor. No me olvido. No permitas que Satanás te haga olvidar de que es por gracia, de que necesitamos su misericordia, necesitamos su amor, que no nos deje. Yo le digo cada mañana, Señor, no me dejes hoy, no me sueltes, porque soy un peligro sin vos. Un día sin tu amor, sin tu presencia, sin tu misericordia, vuelvo a ser yo y no quiero. Quiero vivir a tus pies. Y quiero arrancar en paz esta mañana. Y eso es por fe. Ponete de pie en esta mañana, amado hermano. Vamos a cerrar este tiempo agradeciendo al Señor por su gracia, por su amor, por pagar mi deuda, que yo no merezco. Sin embargo, por su infinito amor, Él así lo hace. Y el plus, el extra, como te dijo en el final, Facu, perdónanos como perdonamos. Tené un corazón perdonador porque fuiste perdonado. Tené un corazón que ama porque fuiste amado. Tené un corazón que bendice porque sos bendecido. ¿Cómo puede, pastor, usted tener tanta paciencia, amar tanto y demás? No les crea. Ese no soy yo. Yo soy el que ves hoy acá. Como dice Jesús Sedán Romero, nos fue con esa canción tan linda. Lo que ves es el reflejo de Jesús. Y qué bueno que lo puedas ver mientras estoy acá. No me veas en la semana. Que pueda verse la gracia que hoy Dios da en tu vida. El amor
que viene de Dios. Que hoy pueda ser lleno de gracia, de amor, de misericordia, de paz. Y eso puedas reflejarlo en otros. Porque de eso se trata esta vida. Y que nunca el orgullo llegue a tu vida pensando que no necesitas. Que podamos venir a este altar esta mañana diciéndole: Señor, necesito de ti. Me postro a tus pies. Gracias por no soltarme la mano, por pagar mi deuda, por hacerlo eternamente, porque puedo pararme firme delante hoy del enemigo y de quien sea y decir: mi deuda está paga. Puedo dedicarme a bendecir, a amar, a perdonar, como fui amado, como fui perdonado, en el nombre de Jesús. Vení al altar del Señor como esa mujer y postrate a los pies del Señor.